versículo 8 vamos a leer, ¿sí? Números 17, el versículo 8. El tema se llama Desarrollando mi fe. Vamos a leer la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así, Números 17, 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado, había echado brotes, había florecido y producido almendras. ¿Sí? Nuevamente, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, ¿qué había hecho? Había retoñado, había echado brotes, había florecido y había producido almendras. Amén, Señor. Es tu palabra, Padre bendito y celestial. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón delante de ti, Señor. Háblanos, guíanos, Señor. Que tu palabra sea edificación en nuestras vidas, Padre bendito y celestial. Que tu palabra fortalezca, Señor. Que sea una semilla en nuestro corazón que dé frutos, Padre bendito y celestial. Prepara mi mente, Dios. Cierra mi oído al mundo, mi mirada al mundo y abre el espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Este versículo nos habla que una vara que ya estaba seca, estaba cortada. Dice en la palabra de Dios que esta vara retoñó. ¿Qué más dice? A ver si leyeron. Echó brotes, floreció y dio ¿qué? Frutos, dice en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces voy a hablarles un poquito en lo que es la agricultura, en lo que es lo espiritual, y si Dios me permite ponerle unos 2 ejemplos de esta palabra que el Señor puso en mi vida. Normalmente todos sabemos, ¿no es cierto?, que en la palabra de Dios dice que el grano, ¿sí?, de trigo tiene que morir para que dé frutos, dice en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el grano tiene que morir para que dé frutos. Y después de morir, dice en la palabra de Dios, nos enseña aquí que hay un retoño. ¿Qué es un retoño? Comienza a salir sus hojas, muy pequeñitas las hojas. De pronto, de una semilla comienza a salir una hojita. Es el retoño, lo pequeñito, lo que está ahí recién saliendo. Y nosotros, o la gente que cultiva, ¿qué hace con esa plantita? ¿Qué hace con ese retoño? ¿Comienza qué? A ver, ayúdenme. ¿Comienza qué? Comienza a cuidarlo, ¿sí? Comienza a echarle agüita, comienza a desherbar, dicen, ¿no es cierto? Por ahí, a veces alrededor de la plantita están plantas que no tienen nada que ver con lo que sembró. Entonces se saca, se limpia y se le da un cuidado especial a ese retoño. Después dice que ese retoño va creciendo, ¿sí? Echa brotes. ¿Qué significa echar brotes? Que ya está más grandecito, estructuralmente ya sabe qué plantita es una planta de maíz, de aguacate, de limón, de lo que sea, y ya comienza a echar ramitas. Y en ese momento, ¿qué hay que hacer? A ver, en el otro le cuidó, eso, nos toca abonarle, nos toca, ¿qué más? ¿Qué se hace con una tijerita? Cortar, podar, no, porque a veces ya crece la planta y usted ha visto que en la parte de abajo hay hojitas secas, ¿no? ¿Y qué hace esas hojitas secas? Se come todo el alimento de la planta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es podarlo. Además de podarlo, limpiarlo, fumigarlo, cuidarlo, dice, ¿no es cierto? Entonces, ese es un proceso, pero después de eso dice,
en la palabra de Dios que dio flores, ¿sí? Cuando usted mira que una plantita está dando flores, usted dice, esa planta va a dar ¿qué? Frutos. Ya dio flores, esas flores hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que esa planta en el futuro va a dar frutos. Y depende la plantita, frutos en abundancia, grandes frutos, frutos pequeños, depende de cómo usted le cuidó, hizo el desarrollo de esa planta, serán los frutos. Y la palabra de Dios dice que, lo que leímos dice que dio frutos, ¿sí? Fruto es la culminación del desarrollo de una planta. Una planta termina su desarrollo cuando produce ¿qué? Frutos. Y frutos en abundancia, ¿sí? Entonces, esa plantita ha cumplido ese proceso. Y ha cumplido ese proceso, ¿por qué? Porque tal vez la persona lo cuidó para que siga ese proceso. Usted ha visto a veces unas plantitas que en la casa, yo recuerdo mi esposa sembró una plantita y comenzó a salirle unos gusanitos por ahí, unas cositas blancas, y mi esposa cogía agua, cogía ají, cogía un montón de cosas para limpiar eso y para que después dé flores y de frutos, ¿sí? Ese es lo natural, eso es en lo agrícola, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo. Ahora quiero ir un poquito más allá, quiero ver en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual dice primeramente que el grano debe morir para comenzar a salir. Usted y yo hemos sido granitos en esta vida. Todos hemos venido acá a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha pasado algo en nuestras vidas. A veces fuertes, a veces críticas económicas, físicas, familia, hijos, esposos. Hay tantas cosas que pasan en nuestras vidas. Y eso es morir, porque a veces uno ya no encuentra la solución, ya no encuentra qué hacer. Y dice en ese momento, dice Señor, ya no sé qué hacer, ¿sí? Ya no tengo la solución, ya ahora lo único que me queda es alzar la mirada hacia ti. Y hemos abierto nuestro corazón para que el Señor sea reinando en nuestras vidas. Es por eso que usted está aquí. ¿Por qué? Porque atrás, antes de aceptar a Jesucristo, ¿qué no pasó en su vida? En mi vida, problemas, peleas, casi divorcio, deudas, economía, tremendas cosas, problemas en el trabajo, endeudado por todo lado, problemas con mi esposa, no podíamos tener familia. Hermanos, usted no tiene idea. No tiene idea lo que me pasó a mí, pero sí tiene idea lo que le pasó a usted, ¿no es cierto? Usted sabe, hermano. Y aceptó a Jesucristo. Y Jesucristo vino a su corazón. Morimos cuando Jesucristo viene en nuestra corazón. Y comenzamos, ¿qué? A dar brotes. Y comienza usted a dar un brote. Cuando llega a los pies de Jesucristo, comienza a dar sus primeros brotes. Conoce a Jesucristo, conoce una iglesia, viene a la iglesia, acepta a Jesucristo aquí en la iglesia, pasa adelante y su corazón comienza a enamorarse del Señor. Comienza a enamorarse de la iglesia, comienza a enamorarse de lo que hay en la iglesia. Hay células, hay ministerio, ¿sí? Comienza su corazoncito ¿qué? A brotar, a buscar las cosas de Dios. Cuando la planta es un retoño, se le cuida, no se le poda, ¿no es cierto? Tiene que cuidarle. Entonces, pero hay iglesias que quieren cortar a ese retoño, a esa persona que recién vino a la iglesia, a esa persona que recién está entrando a la iglesia. No te pares así, no te vistas así, mira cómo te has vestido, mira esa falda, tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro. Y yo que soy un brote, yo que soy nuevito, híjole, me quedo frío.
Mejor ya no quiero ir para allá porque quieren que haga esto, que haga este otro. Es un brote, es pequeñito. Diga, al retoño no se le poda, al retoño se le deja crecer. Amén. Entonces, en esa etapa de nosotros, usted y yo hemos pasado esa etapa. Hemos sido un retoño, ha venido acá a la iglesia, le ha gustado la iglesia, le ha gustado seguir adelante en la iglesia y le presentan un líder y viene acá, células, ministerio. Después de eso, dice en la palabra de Dios, después del retoño que viene, echa botones, ¿sí? O da renuevos, dice en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que empieza a echar botones, que usted miró, ¿sí? En el retoño ya ha pasado, ha comenzado a desarrollarse y el botón le gusta ¿qué? Servir en la iglesia. Le gusta mirar en la iglesia y dice, mira, en la iglesia ha habido clases, ha habido, ¿cómo es? Consolidar, ha habido ministerio, ha habido evangelismo, ¿sí? Y ese botoncito que ya comienza, o esa estructura que ya comienza a mirar las cosas, ahí sí dicen que nosotros debemos ¿qué? Podar, cuidar. Entonces cuando estamos en ese nivel, cuando me gusta la iglesia, cuando me gusta el ministerio, cuando me gustan las células, ahí yo tengo que cuidarle, fumigarle, darle palabra, darle aliento, que siga adelante, que venga a la iglesia, que venga a escuela de líderes. Entonces eso es cuidar a una plantita espiritual. ¿A cuántos le cuidaron así? ¿A cuántos no le han dicho venga a escuela? Necesita una escuela, venga a la oración. ¿A cuántos no le han dicho venga a la oración? A todos nos han dicho. Eso es que a usted le quieren cuidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren que crezca, que siga adelante, que dé fruto, dice, ¿no? Entonces, después dice la fase que viene de las flores. Como nosotros miramos, no, las flores ya es un proyecto de ¿qué? De que va a haber fruto. Ya en las flores usted anda en servicio de la iglesia, ya anda en discipulado, en alabanza, en danza, en protocolo. Ya comienza a su espíritu a gustarle algo de la iglesia. A mí me gusta el sonido, a mí me gusta mirar adelante a lo que danzan, a cantar. A mí me gustaría ser parte de la danza, de la alabanza. A mí me gustaría la oración, a mí me gusta el ayuno, a mí me gusta estudiar, me gusta predicar la palabra. Entonces es parte, y en ese momento de que es una florcita, el líder o el que está aquí en la iglesia ya le está mirando. Esa persona va a dar fruto. Entonces el líder le dice, hermano, venga a la oración, o vamos a la oración. ¿Por qué? Porque le mira que usted está agarrándose de la oración. Hermano, acompáñeme a evangelizar. ¿Por qué? Porque le mira que usted le gusta hablar, le gusta conversar, a usted se le hace fácil, como es hablar con personas, hacerse amigos, y esas personas les es fácil evangelizar. A otros les gusta consolidar, a otros les mira que les gusta en la oración, estar orando por las familias, estar orando por la iglesia. Entonces uno comienza a mirar, esa persona tiene flor, va a dar fruto, y va a dar fruto en abundancia. Es por eso que su líder, el pastor, le molesta a usted. Sí, mi hermano, le molesta. Vaya a la célula, vaya a la iglesia, vamos a un encuentro, vamos a un seminario, vamos a esa reunión de parejas. ¿Quién estuvo en la reunión de parejas? Alce la mano. Una bendición. No, es que cuesta, mi hermano, $15. A veces hay reuniones que no cuestan nada y tampoco asoman.
¿sí? Entonces, el líder, el pastor, quiere que usted ve frutos y frutos en abundancia. Hay a veces plantitas que tienen un follaje muy grande, muy hermoso, pero no da flor y no da fruto. En la iglesia es igual. Hay personas aquí en la iglesia que comen la misma comida de la iglesia espiritual, les dan el mismo abono en la iglesia, le ponen el mismo fertilizante, la misma palabra, les dan el mismo consejo, les dan la misma guía, les dan el mismo liderazgo, el mismo pastoreo, pero hay gente que no da flores. ¿Sí? Se quedó ahí. Como esos árboles frondosos, hermosos, que no quieren dar fruto. ¿Qué hizo Jesucristo a la higuera estéril? ¿Qué le hizo? Le maldijo. De lejos miró una higuera que estaba grande, hermosa, preciosa, y dijo: voy a alimentarme de eso. Y va allá y le mira hermosa la higuera, pero no tenía fruto. Y Dios maldijo a esa higuera. Y al otro día esa higuera se secó. ¿Qué era el fruto? El fruto era la máxima expresión de una planta. El fruto en la iglesia es la máxima expresión de su crecimiento. Yo he crecido en mi iglesia espiritualmente, físicamente, y he dado fruto. Esa es la máxima expresión de que en la iglesia nosotros queremos que usted dé frutos y frutos en abundancia. El fruto, ¿cuándo sabe que usted llega a una etapa de fruto? ¿Sí? Cuando ese fruto no se beneficia usted, sino beneficia a las personas que están a su alrededor. Usted ha visto, ¿no es cierto?, una planta de aguacate no se beneficia al aguacate, sino ¿quién? La persona que está a su alrededor. Entonces, cuando usted está o ha dado fruto, no se beneficia de eso. Se beneficia de las personas que están a su alrededor. Hay muchas personas que creen que dio fruto, llegó al liderazgo y eso es poder. No, mis hermanos. No, fruto es beneficiar a las demás personas, servir a las demás personas. Ahí yo sé que he dado fruto en la palabra, en las cosas de Dios. Ya no me beneficio yo, sino beneficio a todos. Sirvo a todos, no busco que me sirva a mí, sino yo sirvo a los demás. Oro por todos, no busco que oren por mí. Aconsejo a todos, y cuando aconsejo, yo siento y miro que ese consejo doy también me puede servir a mí. Eso es madurez espiritual. Eso es madurez en la iglesia. Y usted y yo debemos llegar a ese punto, a una madurez. Ahora yo le pregunto, y contéstese usted, ¿en qué etapa está usted? ¿Está en retoño? ¿Ha dado ahí unas plantitas? ¿Está floreciendo? ¿Ya ha dado fruto? ¿Sí? Solo usted y Dios sabe cómo está. Mire, dar fruto en la iglesia es aferrarse a las cosas de Dios, llegar en el camino de Dios, la prioridad, mi Dios. Después de Dios, mi esposa, mis hijos, mis bienes, mi provisión. ¿Cuándo sé que yo he dado fruto? Cuando hay el fruto del Espíritu Santo, hay ese amor, esa paz, ese gozo, esa alegría en mi vida. Cuando yo quiero las cosas del Señor, perdón que diga esto y si se enojan, cuando usted está agarrado en las cosas de Dios,
Así cuando era el retoñito que usted venía a la iglesia y iniciaba a las 8 de la mañana y usted estaba 7:45 aquí. Y estaba y esperaba la palabra, la alabanza, la adoración. Cuando es retoñito a veces usted se ponía a cantar, no sabía la letra, tarareaba, pero ahí le daba. Cuando damos fruto en abundancia, eso también tiene que estar en nuestras vidas. Estar puntuales aquí. La iglesia comienza a las 8, 7:55, las 8 máximo. Dar fruto es, hermano, está en protocolo. Venga, ayúdeme. Póngase en la puerta. Me ha tocado a mí que se han enojado personas porque le he puesto en la puerta. Como que es castigo ponerle en la puerta. Entonces esa persona se enoja, se molesta. Eso no es dar fruto. Fruto es amor, paz, paciencia. Hermano, vamos a un encuentro. Vamos, mi hermano, gracias. No, otra vez, hermano, con lo mismo y lo mismo. Ya algún rato me voy. No necesito yo, necesita mi esposa ir al encuentro. Y estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted se quedó en una de estas etapas. Se quedó en retoño. Se quedó dando vástagos, alimentándose solo para usted y no para las personas que están a su alrededor. No llega a esa máxima expresión de un fruto, de compartir con las demás personas las cosas de Dios. A veces las personas no se desarrollan por nosotros mismos, por la iglesia, por los que estamos aquí. Porque ya le mira al hermano despuntando y hermano no es así, tiene que hacer esto, tiene que hacer este otro. Y cuando recién está en los caminos de Dios, eso sí le va a molestar. Y la otra semana no va a venir. Hay que cuidarlo el retoño. Y usted y yo tenemos que cuidar a las personas nuevas que están llegando a este lugar. Usted y yo tenemos que ayudarles a que se alimenten de la palabra, se fortalezcan en la palabra para que se desarrollen, den flores y den fruto al final. La idea no de la iglesia, sino de Dios. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A usted y a mí nos dieron ese compromiso. Hacer discípulos. ¿Dónde va a ser discípulos? En su máxima expresión, cuando usted comienza a dar frutos, cuando usted es parte de una célula, cuando usted comienza a estudiar. Yo al principio con mi esposa decía, yo no quiero estudiar, a mí no me gusta el liderazgo. Yo le acompañaba a mi esposa nomás para que ella no se enoje, ¿sí? Pero el Espíritu Santo iba tocando mi vida. Ella era tan pilas que hacía los deberes al lado mío. Me decía, tú eres inteligente, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Entonces me cogía de buen lado, ¿no? Entonces yo también revisaba la palabra y compartía y comencé a aprender la palabra de Dios. Y después, sin darme cuenta, ya estaba estudiando para liderazgo, para maestros. A veces las personas de aquí se enojan porque dicen, hay que estudiar, hay escuela de siervos. Nosotros con mi esposa estamos algunos años en los caminos de Dios. Ha habido algunas escuelas de líderes, ha habido algunas escuelas de maestros. Y a veces uno decía, no, yo ya soy maestro, pero el Espíritu Santo nos topaba y seguíamos adelante. ¿Por qué? Porque queríamos llegar a esa máxima expresión, dar frutos. Y si Dios permite, frutos en abundancia. Y usted y yo estamos en ese camino de dar frutos. Y tiene que dar frutos. Y frutos en abundancia, ¿no? Porque creo que usted no quiere
ser estéril. Creo que usted no quiere que el Señor diga, no das frutos, quiero que te seques. ¿Sí? Entonces ahí vienen situaciones de nuestra vida. ¿Por qué será que ya estoy algunos años en la iglesia y sigo con deudas, y sigo con problemas, y sigo con situaciones difíciles en mi casa y en mi hogar? ¿Por qué? Porque me quedé en una de estas etapas. Me quedé en una de estas etapas. ¿Usted sabe en qué se quedó? ¿En qué está? Vamos a un encuentro, mis hermanos. Un encuentro es una bendición. Nosotros con mi esposa en todo este tiempo, no sé cuántos encuentros, mis hermanos, pero cada encuentro que vamos, Dios nos habla la palabra de Dios. Ah, no, yo ya soy líder, no me voy al encuentro. Al líder le habla la palabra de Dios del Señor. Le topa un encuentro el Señor al líder. Más a nosotros, a otros que son nuevos, que necesitan de ese encuentro. Un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor es cambiar su vida. Es que cuesta $45, hermano. Usted se enferma, paga más de $45, hermano. Usted enfermo, $1,000, $2,000. Ahora que no hay tantas cosas en el hospital, a un privado. Sacan la cabeza en el privado. Vamos a un seminario. No, es que no tengo con quién dejarle a mis hijos. No sé qué voy a hacer. Hermano, vamos a una fiesta. Ahí sí, busca a quién dejarle a sus hijos. Con la tía, con la abuelita, con la mamá y vamos a la fiesta. Y en la fiesta hasta el otro día. No le digo que va a estar tomando, ¿no? Pero está ahí en la fiesta hasta el otro día y llega tranquilo. Vamos a la oración. Me da pereza. Está haciendo frío, vivo lejos. ¿En qué etapa de este crecimiento está usted? Yo con mi esposa decía, yo vivía lejos, mi hermano. Estoy hablándole hace 30 años, yo vivía en Carapungo y mi líder estaba en Turubamba. Hace 30 años, hermano. No había todavía los túneles. Ahora por los túneles por lo menos hay carros por ahí. De Carapungo a la Ye, de la Ye a la Marín o al Tejar y del Tejar carro para Turubamba. Célula Turubamba. Y tenía la célula a las 7 de la noche los días viernes. Y a veces no había carros de regreso. 2, 3 veces nos tocó quedarnos en la casa del líder. Pero ahí estábamos. Ahí estábamos. ¿Por qué? Porque es una bendición las cosas de Dios. Y cuando usted se agarra de las cosas de Dios, Dios comienza a bendecirle. Dios comienza a prosperarle. Agarrándose de las cosas de Dios. Ahora, mis hermanos, ustedes me van a decir ahora, ¿cómo? Yo voy a darles 2 ejemplos, así rapiditos, para que usted mire la gracia de Dios. Vamos a ver un ejemplo con David. La etapa de retoño en David. Primera de Samuel 16:12. La palabra del Señor dice, y envió por él y lo hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos, bien parecido, y el Señor le dijo, levántate, úngele, porque este es. La etapa del retoño. Dios hace brotar lo que está escondido. Nadie veía a David. No le importaba a su papá, no le importaba a sus hermanos. Él estaba, no sé, en el bosque, en el páramo, ¿qué será? Cuidando las ovejas, alimentándolas a las ovejas. En la casa del padre de David había sirvientes, había mesas, se sentaban los hermanos mayores a la mesa a ser servidos. Y David, ni se acordaban de David. Estaba cuidando las ovejas de su padre. Entonces
Era menospreciado por su familia, era menospreciado por su papá, por sus hermanos. No le querían los hermanos a David. Pero Dios siempre estuvo formando el corazón de David. Era el menor, era ignorado, era menospreciado. Nadie le servía a David. David servía. Los hermanos estaban esperando ahí ser ungidos, porque el profeta los llama: vengan a una reunión, el profeta quiere ungir a un rey. Estaban los hermanos ahí reunidos, del mayor al menor, y el mayor dice que tenía buen semblante, que era grande, hermoso, porte de rey, dice el profeta. Y el Señor le dice al profeta: no, ninguno de esos es. El profeta: ¿y tienes algún otro hijo por ahí? Ah, sí, David, que está con las ovejas, llámale. Y dice en la palabra de Dios que ahí no le mira el profeta y le ve que era hermoso, de buen parecer, que era ojos azules. El profeta se impresiona por la belleza de David. David tenía cualidades internas que el Señor estaba tratando en su vida, que pronto iban a retoñar. En esa etapa de retoño, David era tratado ahí en ese lugar. Dice que peleaba con leones y osos, dice, ¿no es cierto? Y después viene la etapa de botones de David. Esta etapa está en 1 de Samuel 17:33. Primera de Samuel 17:33. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. Cuando empieza a notarse las actitudes, a pesar de que no estás listo, David tenía actitudes diferentes. Llega allá y le escucha al filisteo hablándoles al pueblo de Israel. Dice: ¿por qué se dejan hablar por este filisteo? Es que quiere que peleen con él. David no era guerrero, era un muchachito. Dijo: yo voy a pelear con él. Yo voy a hacer. Como dice, no sé todavía, pero quiero servir al Señor. No sé cómo es de consolidar, pero quiero servir al Señor. No sé cómo es de evangelizar, pero me voy con los hermanos a ver cómo evangelizan. Entonces David tenía en su interior ese deseo de agradarle al Señor. Sus hermanos no le querían. Mire, cuando David dice: yo voy a pelear con ese filisteo, ni los hermanos ni el papá dijeron: no, ¿cómo vas a ir si este es un gigante? No les importaba. Los hermanos, bueno, el papá, si usted siendo papá le deja que su hijo se pegue, su hijito de 9 años quiera pegarse con uno de 15 años, no, ¿cómo va a hacer eso? No le importaba. El rey David, el rey Saúl peor, estaba buscando una persona para que se enfrente al gigante, y por ahí asomó un muchachito. David tenía ese deseo de servirle a Dios. Esos son botones, ese deseo: quiero servir, quiero hacer cosas grandes, cosas tremendas. En esta etapa de botones es donde cuentas lo que pasó cuando era retoño. Y David le cuenta a Saúl: yo, cuando estaba allí en el campo, venía un león a querer comer a mis ovejas y yo peleaba con ese león. Y peleaba con el oso y los mataba porque querían devorarlo. Había ese deseo
de servir, se sentía capaz de que podía hacer algo, y los demás no creían en David, pero David creía en el Señor. ¿Por qué? Porque tengo ese deseo, quiero hacer algo. Además él ya fue ungido, ¿no? Ungido para rey. Eso significa que David echó botones, tenía actitudes, no estaba preparado, pero estaba dispuesto. Yo quiero servir, no sé cómo, pero quiero servir. Echar botones es como voy a pelear, pero no sé cómo, no soy guerrero. Entonces ahí viene, después de esta etapa de botones, en David la etapa de florecimiento. En esta etapa donde se procesa y se trabaja, se fumiga, he aquí, en esta etapa es un proceso de que ya viene el fruto en abundancia, florecer. Entonces David comenzó a florecer. Y voy a darle que David dio frutos, 18:14. Y David, primera de Samuel 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios y Jehová era con él. Después de haber pasado ese proceso, David llegó a dar frutos. Fue el rey, fue más querido. Fue el jefe de los indigentes. Daban su vida por él. Y lo que aquí me gusta, dice, David se conducía prudentemente en todos sus negocios y Jehová estaba con él. Prudencia. Cuando uno está en la etapa de liderazgo, en la etapa de dar fruto, conducirse prudentemente. Es difícil ser prudente, pero tienes que aprender a ser prudente en todo. Prudente al hablar, prudente al responder, prudente al comportarte, prudente a la hora de hacer un comentario. Porque Dios ha cambiado ya tu vida. Tienes que ser prudente al hablar. Ya no puedes hablar lo mismo que hablabas antes, las sandeces, las cosas feas que hablabas antes. Estás en los caminos de Dios. Tienes que ser prudente. Ay de aquellos que hacen caer a mis pequeñitos, dice la palabra de Dios. Y tú estás en los caminos del Señor. Tienes que ser prudente como hablas con los nuevos, cómo contestas con los nuevos. Prudencia en todo, prudencia en tu célula, en tu ministerio, en tu casa, en tu hogar. Tienes que ser prudente. Ese es un fruto. El fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre. Prudencia en todo. A veces en tu casa gritas, sigues gritando, sigues vociferando, sigues hablando. Prudente. Quieres ganar a tu familia, tienes que ser prudente. Quieres ganar a tu esposo, tienes que ser prudente. Contestar con prudencia, actuar con prudencia en las cosas, pensar 2, 3 veces lo que voy a decir. Esa es prudencia. Ese era David, siendo el rey, actuaba con prudencia. ¿En qué? En todo, dice la palabra de Dios. En todo. Y esa es una etapa de ¿qué? De madurez, madurez espiritual. Y si usted mira, David pecó, David hizo muchas cosas, pero dice en la palabra de Dios que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Era prudente y era querido, y la gente moría por él. Llegó un momento en que David en unas circunstancias dijo: tengo sed, y las personas que estaban ahí hasta se peleaban. ¿Por qué? Por cruzar un valle, llegar al otro lado, guerreando, peleando, coger agua de una fuente y volver y darle a David.
porque miraban ese liderazgo, esa prudencia de David. Otro ejemplo, José. La etapa de retoño, José. Génesis 37, del 5 al 8. ¿Sí? Entonces retoño es cuando comienza a salir lo que tú tienes, a dar las florcitas. Dice Génesis 37, 5, 8. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se le contó a sus hermanos, estos tuvieron más odio todavía, pues dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que yo he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las de los demás de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron, y aún más por sus sueños que él contaba. Retoño, las florcitas. Comienza él a ver sueños y a contar sueños. Y dice que la familia le odiaba por eso. ¿Sí? Le odiaba tanto que sus hermanos quisieron matarle. A veces cuando tú estás caminando en las cosas de Dios, retoñito chiquito, hablas y te molesta y te habla tu familia. No te quiere, te has hecho hermanito, ya me estás hablando de Jesús. Ahí pequeñito. Y él contaba: no, yo tengo un sueño que va a pasar esto, este otro, y nadie le creía. El retoño es cuando hay esa esperanza de hacer cosas para el Señor, o el Señor te da una guía, una dirección. Entonces mire que en esta etapa de los sueños, él tenía sueños proféticos, nadie le hacía caso, pero de pronto viene la etapa de botones de José. ¿Sí? Génesis 39, del 2 al 6. Dice: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar, y éste le nombró mayordomo de toda la casa y le confió la administración de todos tus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que él puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía él egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que ha de comer. José tenía un buen físico y era muy atractivo. ¿Sí? Etapa de los botones. José llega a la casa del Potifar y dice que todo lo que él hacía, ¿qué pasaba? Le salía muy bien, dice. Le iba bien, porque estaba en las manos del Señor. Y el Potifar, mirando que él iba bien en todo, le puso como principal en la casa y en el campo, dice, ¿sí? Y en la etapa de los botones, ¿qué era? Que había que cortar, ¿no es cierto? Fumigar. Y José es cortado, es fumigado ahí en esa etapa. ¿Cómo? Él estando como principal en esa casa, viene la esposa de Potifar, ¿sí? Y quiere estar con él, ¿sí? Quiere acostarse con José, porque dice que era hermoso y de buen semblante. Y José dice que salió corriendo de ese lugar y ella se quedó con el manto de José.
Y viene Potifar y la esposa le dice, mira, tu sirviente quiso aprovecharse de mí. Preso. ¿Cuántos años? No sé. Sabe que estaba viendo que los hermanos le vendieron a los 17 años y él llegó al palacio a los 30 años. 15 años, 16 años de proceso, de trabajo en su vida, de comenzar a salir, comenzar a dar frutos y ser podado. Imagínense que lo llevaron preso, ¿sí? Saben que llega la etapa de flores, pero José sabía que la promoción era suficiente para limpiar su nombre. La etapa de flores, Génesis 41, del 14 al 16. ¿Sí? Comienza a florecer José. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, responde José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Estando en el calabozo, es llamado para interpretar el sueño del faraón, miren. Y dice que el faraón lo miró, le interpretó el sueño, tuvo confianza en él y lo puso como principal. Dice en la palabra de Dios que José fue el segundo al mando del faraón. Imagínense. Y él daba provisión a todos los lados. Y algo que yo no me había dado cuenta y el Señor puso en mi corazón, dice que era el segundo al mando. ¿Quién vino a pedirle alimento al faraón? Potifar. Imagínense. Potifar y la esposa vinieron donde el faraón, donde José, a pedirle alimento. No hay alimento. Necesito alimento para mi casa. ¿Qué hubiera usted hecho de José? Ahora sí te toca, ahora sí me desquito. Pero no, él tenía otra cosa en su corazón, él había crecido, por eso dice que la promoción que él tenía justificaba lo que le hicieron. Tenía un puesto y una situación más alta y no iba a señalar y no iba a meterle preso. Por eso dice, dar fruto no es tener poder. Entonces imagínense si él decía, ya tengo este poder. Podía haber mandado presa a Potifar y a su esposa por mentirosa. Y comienza a dar fruto. Génesis 48:8. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes, dice. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Dio frutos. No fueron ustedes, a los hermanos, no fueron ustedes, fue Dios quien me puso a este lugar. ¿Y me puso para qué? Para bendecirlos a ustedes. A ustedes, mis hermanos, a Israel, a ustedes que me vendieron. Voy a bendecirles. Hay alimento, hay provisión. Por eso el fruto es alimento para los que están a su alrededor. Es la máxima expresión de fruto. Y llamó a su familia, les abrazó a su familia, a sus hermanos, le dijo: ahora mira, yo estoy aquí como segundo al mando. Génesis 50:20, con esto acabo, dice: en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, dice José, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar
la vida de mucha gente. Muéstrame tu fruto, muéstrame tu mansedumbre, muéstrame tu amor, muéstrame tu comprensión, muéstrame que estás dando frutos en abundancia. La altura que tienes no es por ti, es porque Dios, no altura física, sino altura espiritual. No es por ti, sino es porque Dios quiere que tú estés en ese lugar. El anillo que te ponen en tu mano espiritual no es señal de autoridad, es señal de servicio, de dar frutos, de que las personas que están a tu alrededor se alimenten de ese fruto. Amén. ¿En qué etapa de desarrollo estás? Es duro para muchos, es duro para aún los que estamos en la iglesia, es duro mirar en qué etapa de desarrollo estoy o en qué etapa me quedé. Y va a cerrar sus ojitos. Es usted y Dios. Mire que el desarrollo no depende de su papá, mamá, hermanos, familia, es usted. Yo quiero desarrollarme en las cosas de Dios. Yo quiero agradar a Dios y no al hombre. Dígale: Señor, me he quedado en la etapa de retoño, Dios. En la etapa de echar botones, no sé, ya tengo flores, pero no ha acabado de florecer y no he dado frutos. Dios, algo está pasando en mi corazón, Señor. Tal vez me fumigaron, me cortaron, me hablaron, me cortaron las alas, como normalmente se dice, por un mal liderazgo, por una mala palabra que no fue prudente, por un mal consejo que no fue prudente. Dios, aquí estoy delante de ti, Dios. Ayúdame a ser, Señor, esa planta que dé frutos en abundancia. Yo soy los pámpanos y tú eres la vid, dice el Señor. El fruto depende de tu comunión con el Señor. El fruto depende de tu relación con el Señor.